Bienvenidos al cuarto capítulo de Crónica en Acción, el resultado de un reencuentro. Fer, ¿cómo estás? ¿Dónde andamos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Ya sé que estás bien, no me respondas. No, ¿cómo estás, amigo? Lo sabes porque vivimos juntos. Porque vivimos juntos. En verdad no necesito saber cómo estás. ¿Dónde andamos? Estamos por Avenida Razabal hacia no sé dónde, pero vamos a dar una vuelta, después tenemos que... La vida nos dará el rumbo. La vida nos dará el rumbo y luego tenemos que pasar a buscar a Samuelito al jardín. Que No, ya Samuelito cumplió una semana en el jardín, mi Y se porta tan pollito. bien. Sí, estoy Chiquitito. muy orgullosa de él. Alguien de la comunidad que nos cuente si están en procesos de adaptación con sus niños en la casa, en el jardín, porque la Fer está en ese proceso y hay que tener una paciencia. Bueno, la cagó. La primera semana, 1 hora. O sea, no 1 hora, sino como el primer día, 1 hora. Después 2 horas, después 3 horas. Y ya desde ayer tuvo más horas y hoy día todo el día. Así que estoy muy feliz y contenta. Así que no. Por favor, cuenta la historia de cuando se fue a acostar para el 18. Bueno, sí. Para el 18 estábamos todos en familia, como celebrando. Y nada, de repente como, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Y Samuel se había ido a acostar solita a su cuna con su mamadera y se quedó raja hasta muy tarde. Cuando te baja la batería social, así Sí, como... como que no, se va y él no molesta a nadie. Él no dice, mamá, quiero dormir. No, él se va y se acuesta solo en su Como año te cuna. lo dije, Samuelito va a ser el amigo que se va de los carretes sin avisarle a nadie. Sí. Onda como, no, ya filo, como, Ya, vamos, para mí es me voy, suficiente, chao, onda. sí. Y me voy. Sí, Samuelito. Yo creo que igual tú como mamá les dais espacios a que sean independientes, a los dos. Samu es más mamón, No, Santi. o sea, Santi, perdón, es más mamón, pero claro, al final Samu igual cuando necesita estar contigo te quiere, te busca, ¿cachai? Como que la mamá, Sí. la mamá, la mamá. Igual yo creo que pasa porque el Santi igual todavía toma teta. Sí, está como esa, Está el apego el todavía, apego. sí, porque ponte tú en la noche, él no busca el pecho, pero sin embargo me dice, mamá, quiero un abrazo, ¿cachai? Quiero dormir abrazado de ti. Que Santiago siempre en realidad ha sido muy regalón. Igual hay cosas como de tu crianza como madre hacia los niños que me llaman mucho la atención y que me gustan mucho, porque si uno compara las crianzas que nosotros tuvimos, cómo se desenvolvían las madres en su maternidad, como de la generación de nuestras viejas a ahora tú, por ejemplo, que yo como amigo te veo como desarrollando tu maternidad. Realmente eso es lo que nos convoca, el tema que nos convoca hoy respecto a poder compartir experiencias de nuestras crianzas, porque mira, yo siento que nosotros venimos de una generación muy particular de padres, como que tenían una manera muy específica de hacer las cosas. Demasiado. Y probablemente eso también genera como choques generacionales, por ejemplo, entre tú y tu mamá. ¿Te ha pasado como que tu mamá es como, no, esto no se hace así? Y es como, sí, probablemente la crianza como conservadora no lo permitía, pero tú, como una mamá contemporánea, sí lo quería hacer. Como, ¿has tenido como ese choque entre las mujeres más grandes y tú? La verdad es que yo aprendí a ser mamá sola. Ya. Ese es un punto como muy relevante porque mi mamá estaba trabajando en ese tiempo cuando yo fui mamá la primera vez con Santiaguito y a mí me tocó aprender sola a ser mamá. También mamá, mujer y a la vez dueña de casa, ¿cachai? Entonces, en el sentido de que mi mamá, creo que ahora, recién ahora, hemos tenido más en controles. Y la verdad puede sonar a lo mejor feo lo que voy a decir, porque si bien mi mamá no estaba conmigo en mi crianza porque trabajaba, yo la verdad es que no siento que ella tenga a ver cómo decirlo, como derecho en mí. Ya, ¿Se claro. entiende? Porque a mí me crió mi abuela. Entonces, sobre la crianza de mi abuela yo no podría decir nada porque yo tuve una muy buena crianza. O sea, tú evalúas la crianza que te dieron como una buena crianza. Sí, pero en base a qué, como qué cosas te gustaban, porque tú, a mí, yo también creo lo mismo de la crianza. Mi mamá hizo muy bien la pega, pero ¿en qué cosas tú validas como la crianza que tu abuela te dio? Puta, yo siempre recibí mucho amor, mucho cariño, siempre recibí motivación. Fui una niña muy mimada desde muy chica y el ser muy mimada no me hizo ser una niñita caprichosa, por ejemplo. Mi mamá era una persona, mi mamá, y tú que la conocí muy bien, sí, es una persona súper fría, ¿cachai? No es una persona que te diga, hija, te amo,
hija te extraño, ¿no? Mi mamá vive su mundo a como ella fue, porque mi mamá salió muy chica de la casa. Aparte, claro. Aparte, ¿cachai? No sé si le saco en cara, pero sí creo que mi mamá se preocupó mucho de otra gente en vez de haberse preocupado de mí. Confírmame si es así como tuviste el contraste de que claro, igual en este desafío de la tía, como enfrentar su maternidad, como tener lucas, irse a trabajar y todo, que eso es un relato muy como de la época de nuestras viejas. Yo también tengo una mamá que empezó a trabajar a los 7 años, donde yo a mi mamá de verdad la admiro mucho, pero efectivamente cuando yo era más chico no tenía tanta posibilidad de estar en la casa, ¿cachai? Pero tú igual tuviste el contraste como del tío Tim, de tus tíos, de tu abuelita, como que sí Es generaban que contención, sí generaban cariño, sí, y eso te marcó mucho igual a ti. lo que Como, pasa es que, ponte tú, yo siento que yo no necesité a mi mamá en ningún momento. Porque aparte con mi mamá, como te digo, nosotros no somos esa mamá e hija que se dice que se ama, que se quiere, claro, que queda embarazada, para ella fue como que se le cayó el mundo, ¿cachai? Como que casi era lo peor que me podría haber pasado en la vida, que puta me estaba postergando. También yo creo que tenía un poco de miedo por su experiencia con mi papá, ¿cachai? claro. Y no sé, un montón de otras cosas. Como te digo, mi abuela me lo entregó todo, ¿cachai? Y mi tío, que siempre ha sido mi figura paterna, quien amo con todo, con mi vida entera, Y los niños también lo y los adoran. niños lo aman, porque es la mejor persona que yo he conocido en mi vida. Dudo conozca a alguna persona con los valores que tiene él y el amor que me ha entregado siempre. Tampoco tuve un vacío como afectivo, ¿cachai? Mi tío era de esas personas que siempre me defendió y hasta el día de hoy él me defiende, ¿cachai? Y me dice, Fernanda, yo puedo recibir una bala por ti, ¿cachai? Anda incondicionalidad brígida. Tú puedes contar conmigo para lo que tú necesites, ¿cachai? Si te mandáis una cagada independiente la que sea, acá estoy yo, confía en mí, ¿cachai? Entonces, yo siento que yo tuve todo cuando fui chica, ¿cachai? Mira, tuve una buena educación, tuve buenos valores, tuve amor, tuve felicidad, tuve una familia que siempre ha sido una familia muy unida, Sí. ¿cachai? Y que se respetan los unos con los otros, y me refiero a mi familia, no a mi familia como mi tío, mi otro tío, Un núcleo mi familiar. núcleo familiar, mi tío, mi abuela y mi mamá, que fueron mi familia, siempre fueron muy unidos. Y la visión que yo quisiera poder encontrar en un hombre es la visión que a mí me entregó mi tío. Un hombre que es preocupado, que no te falta el respeto, que para él la mujer es muy importante en su vida. Yo efectivamente mi mamá, mi tía Mari, mi hermana mayor, mi abuela, hicieron muy bien la pega, entonces yo también sentía un poco que como que yo no necesitaba a mi papá porque habían hecho bien la pega y respecto a todos los factores, yo fui un niño al que le entregaron mucho cariño, al que cuidaron mucho, siempre tuve apoyo, entonces como que yo hasta cierto punto dije así como, claro, efectivamente no me faltó mi figura paterna, porque la pega se hizo bien, pero como de adulto, como desde un remesón emocional, me terminé dando cuenta que sí cargaba con una herida de mi figura paterna. Entonces ahí es como, bueno, independiente respecto como a uno en lo individual, ponte tú, ¿cachai? Como yo ya me resigné con el papá que me tocó. Mi papá no es mala persona, simplemente tampoco tuve como la posibilidad de entablar una conversación tan estable como de padre e hijo, pero si en algún momento quise, o si en algún momento me cuestioné como, ¿por qué no me tocó un papá cariñoso? Como, ¿por qué no me tocó un papá como consistente, ¿cachai? Como, claro, hoy no me duele y trabajé la herida y la superé y todo, pero en algún momento sí me cuestioné el por qué no, quizás me tocó una figura paterna como modelo, ¿cachai? Como no te pasa eso con la tía, como que a lo mejor como, claro, tú sentís que se hizo bien la pega y todo, pero te has cuestionado en algún momento como esa lejanía con la tía, ¿cachai? Como yo en algún momento, como te digo, como yo sí me lo cuestioné y dije como, puta, porque mi papá no me elige, ¿cachai? En primer lugar. Y eso marcó mucho mi crianza, porque lo hablamos hace unos capítulos atrás, sí, que eso te condiciona a cómo tú te relacionas con el resto, ¿cachai? Porque
al final del día, nuestros padres o los padres son el primer ejemplo para los niños, ¿cachai? Como como en la vida, ¿cachai? En cómo, ponte tú, el tío Tim te heredó a ti, mirar el mundo, ¿cachai? Y desde ahí tú lo ves. Entonces, termina en algún momento siendo una reflexión, un cuestionamiento, el por qué no me tocó a mí. Mi mamá es muy narcisista, weón. Ya, ¿Cachai? perfecto. Y a mí me costó mucho darme cuenta de eso, de que ella tenía un tema con el narcisismo. Por ejemplo, no sé, mi mamá es una persona que a ti te puede encontrar todo bueno, me refiero a ti como Ariel. Externo a la familia. Claro, y lo mismo que le digo yo, a ella lo encuentra todo malo, ¿cachai? Sientes que hay como un constante cuestionamiento. Siempre, siempre. Ella siempre, por ejemplo, no sé, me cuestionó mi pareja, me cuestionó la maternidad, ¿cachai? Me cuestionó la forma de cómo yo estaba criando a mis hijos, incluso la relación que yo puedo llegar a tener con el papá de mis hijos, para ella es cuestionable. Mi mamá es una persona que no encuentra nada bueno de mí, ¿cachai? Y nada, weón, nada, o sea, no hay nada que a mi mamá le parezca bien de mí, ¿cachai? Y a veces ella busca como, ¿cómo decirlo, weón? Como que cuando todo está demasiado bien, ella busca alguna razón por la cual las cosas tienen que estar mal entre nosotras. Y dije, ay, mamá, no queda jamón. Y, pero cómo no va a quedar jamón, y la weá, ¿cachai? Como que siempre hace una discusión. Está como a la defensiva. Claro, y yo contigo. como, oye, pero no es necesario que gritéis, ¿cachai? O sea, ¿por qué tenéis que gritar? ¿Por qué tenéis que hablar las cosas, ¿cachai? Es una estupidez a lo mejor, ¿cachai? Pero yo hace un tiempo atrás vi un capítulo de una entrevista que le hicieron a la Sigrid Alegría. Yo también vi esa entrevista. Y la Sigrid Alegría decía que ella se cansó de hacer cosas para que su mamá la aceptara. Que cada vez que ella hacía alguna cosa, ella le decía, no, qué feo, no, que está mal, no, que esto otro. Y yo me di cuenta que lo que ella estaba contando era lo mismo que hace mi mamá, pues, bueno. Todo lo que le dice el resto está espectacular, todo lo que le digo yo está pésimo de mal. Sigrid llegó al punto de decir como mi mamá se está muriendo y no voy a ir a su funeral, weón. ¿Cachai? Y yo la verdad pienso mucho en eso y a veces siento que mi mamá es muy mal agradecida, weón. No estoy pidiendo que me diga, ay hija, muchas gracias por lo que haces por mí, no. Pero weón, yo me saco la chucha para que ella esté bien, ¿cachai? Para que ella tenga una buena vejez. Y más allá de eso no lo hago porque ella me lo pida, ¿cachai? Pero mi mamá estuvo muy enferma. Y yo pasé a ser la mamá de ella y ella nunca vio ese esfuerzo que a mí me costó siendo una niña adolescente de 15, 16 años hacerme cargo de mi mamá, ¿cachai? ¿Sientes que obvia tus esfuerzos? Sí, ella es como, obvio que lo va a hacer, ¿cachai? Tiene que hacerlo. Claro, como deber. Claro, como que fuera mi deber. Y no, bueno, hay un montón de hijos que no están ni ahí con sus papás y los dejan morirse nomás, ¿cachai? Santiaguito tenía 3 meses de nacido y mi mamá se enfermó mucho y yo la fui a buscar con Felipe a San Vicente para traernos a la clínica. La traje a la clínica, una buena clínica, el doctor le dijo que tenía un problema, que había que operarla, ella no quiso, que no, que como se le ocurría, no sé qué, que la cuestión, yo moví mis hilos, ¿cachai? Y empecé a hacer todas las gestiones y de repente llegó alguien que fue una de las niñas que ella crió y simplemente tomó la decisión de irse a la clínica y le importó una verga, weón, que yo había dejado a mi hijo de 3 meses solo todo el puto día, sin pecho, sin nada, por hacerle caso a la otra persona, ¿cachai? Cuando yo estaba haciendo todos los esfuerzos de ir a buscarla a San Vicente, con una guaguita, ¿cachai? Entonces mi mamá es una persona muy desagradecida, weón. Tiene más apego con la otra gente porque a mí no me crió, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces ella piensa que el resto de la gente es como que fueran sus hijos y la wea no es así, weón, porque ella trabajó. Y el día de mañana cuando ella se muera, capaz ni siquiera esas personas estén. ¿Cachai? Sí, porque al final del día terminan siendo no familia. Desconocidos, weón. Como gente que no comparte lazos familiares. Exacto, lo que yo le dije un día. ¿Tú crees que ellos elegidos van a dejar de hacer sus vidas por ir a cuidarte cuando estés vieja? No, no lo van a hacer. Mi abuela siempre me dijo, su mamá es muy complicada. Usted lo va a pasar muy mal cuando ella esté vieja porque ella es una persona
muy peleadora, muy complicada, y mi mamá es así, weón. Y claro, ella te lo transparentaba desde la mirada de ser la madre de la tía, ¿cachai? Y es que mi mamá tampoco nunca tuvo cariño por la casa, ¿cachai? Nunca tuvo cariño de querer estar en su casa. Weón, para que mi mamá dejara de trabajar un montón de tiempo, yo tuve que decirle, mamá, tú no tienes necesidad de trabajar. Onda, ¿por qué sigues trabajando? Ni siquiera te falta plata. ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Cachai? Que no lo encuentras acá en la casa. Claro, como para no reconciliarte con el hogar al final. Claro, como... ella ama a sus nietos, ¿cachai? Y es lo Sí. típico de una narcisista también, ¿cachai? Amar a sus nietos y consentirlos. ¿Tú mismo te has fijado? ¿Cuántas veces mi mamá me trataba de desautorizar frente a los niños? Sí. Cuando le digo a mi mamá, no le des galletas a esta hora, no lo hagas, ella llega y abre el paquete de galletas, bueno, y se lo entrega. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro que tenemos una visión muy diferente de cómo tenemos que llevar la crianza, pues. Que es muy malo, y eso yo también se lo transparento como una opinión personal a nuestra audiencia, y es que yo creo que uno no tiene el derecho, sobre todo si no es padre, porque yo no soy padre, por ejemplo, a desautorizarte frente a los niños, por ejemplo. Yo no puedo estar de acuerdo, pero la mamá eres tú. Por ende, la Exacto. última palabra en cualquier escenario la tienes tú, y yo no tengo la potestad para quitarte ese sentido de autoridad. Y eso, fíjate tú, que es para ambos lados, ¿cachai? Me refiero para papá Totalmente y mamá. Por ejemplo, tuvimos visto que ha interactuado con el papá de los niños. Si Felipe reta a los niños, yo me quedo callada. Y yo no les autorizo. Él no vive con los niños, pero eso no le quita derecho. No. ¿Sabes? Donde tuvo esta discusión que tuvimos con mi mamá, esos días del 18, estaba mi tía Mireia, la mamá de la Sari, a quien amo con la vida, es la mejor persona, bueno, después de mi tío Tim, que admiro profundamente, que ha sido también una mamá para mí, más mamá que mi propia mamá. Ella le dijo, ¿por qué la tratáis así? ¿Por qué siempre la tratas así? No es solamente que yo me doy cuenta de eso, sino que mi tía se da cuenta y mi tía se lo dice. Deja de tratar así a la Fernanda. O sea, yo he tenido distintas percepciones de mi mamá. Porque cuando yo era chico, yo vengo de una crianza muy exigente. Y mi mamá, yo cuando era chico, claro, yo me daba cuenta que mi mamá me besuqueaba, me hacía cariño. Siempre he sido una persona que recibió harto cariño, pero mi mamá era muy exigente. Y en ese muy exigente, de verdad, yo sentía y siento hoy con criterio de adulto que a mí se me exigió harto. Y claro, al final del día eso no es malo tampoco, pero yo cuando chico tenía como, no solamente un sentido de autoridad con mi mamá, sino que tenía como un poco de miedo de mi mamá. Al final mi mamá era así exigente con nosotros, porque claro, le tocaba estar fuera de la casa, pero también no quería perder ese sentido de autoridad con nosotros, porque ella siempre nos dijo, donde mis ojos te vean, y lo que yo decido que pase va a pasar, como nadie más puede tomar una decisión respecto a su crianza. Mi tía Mari, como en la crianza, que yo la adoro, para mí mi tía Mari es una de las personas que para mí son un ejemplo respecto a lo que yo quiero en la vida y al adulto que yo me convertí. Hay una crianza súper específica en mi familia, en donde, por ejemplo, siempre te invitaron como a que tú todo lo podías. Onda, como en mi familia siempre está como, si quieres hacer algo, levántate y hazlo. ¿Cachai? Como a mí nunca me dijeron, no, es que no se puede porque nosotros somos pobres, no se puede porque no sé qué, por dónde venir. No. Onda, como tú puedes hacerlo todo en la vida, y el único requisito es que te levantes por voluntad propia y busques ese camino. Yo a veces sentía de que ellos tenían demasiadas expectativas sobre mí, por ejemplo. ¿Qué le pasaba a la Fernanda adolescente cuando se daba cuenta que tenía este núcleo de personas que evidentemente te querían, pero que aún así tenían muchas expectativas en tu persona? ¿Te generaba conflicto como adolescente? No tú como Fernanda ahora adulta. Igual, mira, mi tío tiene una mentalidad muy diferente a mi mamá y mi abuela igual. Entonces mi abuela siempre me decía que no importara lo que yo hiciera, solamente hiciera algo que a mí me hiciera feliz. Y mi tío también era esa persona que me decía, ya, porque tú no sé, me sacaba un 4 y me decía, no importa, es un morado, así que da lo mismo, como onda, lo importante es que es un 4. Entonces yo sentía que sí tenían altas expectativas sobre mí, pero tampoco me sobreexigían, ¿cachai? Pero a veces me pasaba que yo me sentía así como, puta, weón, me siento mal de que tengan tantas expectativas sobre mí,
porque yo sé que yo no puedo cumplir esas expectativas, ¿cachai? Y no porque no sea capaz, sino que porque era lo que yo no quería en mi vida. Por ejemplo, estudié una carrera que yo no quería estudiar y lo hice para darle el gusto a mi mamá y aún así no le di el gusto. Cuando yo le dije a mi mamá como, oye, yo quiero estudiar gastronomía, no, ¿cómo vas a estudiar gastronomía? Es un no, por ningún motivo, yo no te lo permito, tu papá tampoco lo va a permitir y no sé qué. Y mi papá, que ha sido una persona ausente Como en primer lugar, porque tendría que de opinar. los 30, weón, 10 años de mi vida ha sido una persona ausente, ¿cachai? Sí, po. Entonces, como te decía el otro día, mi papá era de esas personas que yo estaba de cumpleaños, ahí tenéis plata, no puedo ir, ahí tenéis plata, no puedo verte, ahí tenéis plata. Eso me pasa a mí, cuando nuestras figuras paternas, por ejemplo la tuya o la mía, yo cuando escucho a mi papá y me hace el comentario como, no me lo ha hecho a mí, pero se lo he hecho a otras personas, como a mí me llaman solamente para pedir plata. Y es como, weón, como ya, puedo entender lo que tú estás comentando, pero en primer lugar porque yo te llamaría para otra cosa, onda, yo no tengo recuerdos de mi papá pasándome un medicamento, acompañándome en una fiebre, contándole respecto de mi primer pololeo, entonces... Si tú condicionaste tu paternidad a que tu participación iba a ser plata, como no me reclames después a mí, porque efectivamente yo de manera automática como hijo, lo que hago, no porque yo crea que eres un banco, pero si tú ganas mejor, si tú toda la vida has ganado mejor que mi mamá, y mi mamá se ha sacado la cresta y aún así gracias a Dios no nos ha faltado nada, como, puta, no creo que seas como un cajero automático, No. pero... no tengo recuerdos de haberte llamado para otra cosa, ¿cachai? Como tú no estuviste cuando yo estaba llorando y estaba pasando por una pena de amor, fue mi mamá. Como, entonces es lógico que yo, claro, efectivamente sé que tengo tu apoyo, por ende te voy a hacer partícipe de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tan buena crianza que a pesar de lo poco consistente que para mí fue la participación de mi papá en mis 30 años de vida, aún así, bueno, yo le invitaba a todas mis galas, a todas mis academias, a todas mis graduaciones, como él siempre participó de todo. Pero en la interna, como cuando yo estaba triste, cuando yo tuve malos momentos y estaba llorando, mi mamá era la que estaba, ¿cachai? Como, entonces ahí es donde yo digo como, bueno, al final es muy hipócrita porque siento que el adulto pretende que el niño haga la relación Sí. y no, pues, es el adulto el que le ofrece una relación Al niño. en cualquier escala, Sí. padre, madres, primos, abuelos, ¿cachai? Entonces Uno como... cuando es papá igual cambia mucho esa visión, weón. Yo, por ejemplo, antes, yo decía, no sé, quizás me parezco un poco a él en el tema de los negocios porque es un weón muy inteligente y una de las cosas que me enseñó mi papá es que yo no quiero que mis hijos tengan la relación que yo tuve con él, con su padre. Y es una de las cosas que yo sí valoro y admiro de Felipe, es lo buen papá que es con los niños. Ambos como que hicimos el mea culpa de las cosas que hemos hecho mal como padres, bueno. Eso diferencia mucho en lo generacional Sí, a los padres de ahora y en los de antes. Yo creo que mi mamá con mi papá jamás se sentaron a conversar y se dijeron, ¿cachai? Oye, mira, yo hice esto mal con la Fernanda, o no, porque a mi papá bueno, no le importan sus hijos. Mi papá una vez me sentó a mí con mis hermanos y nos dijo, ustedes no piensen de que yo les voy a dejar algo, porque yo no les voy a dejar nada, dijo. Trabajen ustedes, sáquense la chucha ustedes, pero yo no les voy a dejar nada. Y yo como, ok. No estaba esperando nada de ti tampoco. No estaba esperando, porque yo no espero nada de mi papá, ¿cachai? No espero nada de mi papá. Es muy feo lo que voy a decir, pero si en algún momento cuando dicen, ay, la gente cuando está a punto de morir necesita ver a alguien, te juro que no iría ni siquiera a verlo si necesitara verlo. Es que, bueno, a mí me carga eso de que todos los muertos son buenos, como sí. Siento que uno queda en el prejuicio respecto a, como, ¿cómo dices eso de tu...? Y es como, loco, si no hay un vínculo, si los adultos no se dedicaron como a alimentar ese vínculo, sobre todo en la primera infancia, es muy válido que tú no quieras como participar de la vejez de tu papá. Obvio. Pero a mí me costaba mucho porque yo insisto, yo tengo diferencias con mi papá, pero yo lo quiero igual, como no es un mal tipo. Entonces, y a mi mamá yo la adoro, voy a ser mamá hasta el último puto día de mi vida. Y hay mi mamita, y mi mamá va a ser mi mamita para el resto de la vida. Pero, ¿sabéis qué es lo que me pasaba?
que yo como cuando chico no lograba entender los niños o mis amigos que no tenían una buena impresión de sus papás. Porque como mi mamá era tan a toda zorra, como yo la amo, mamá, te amo de verdad, me parecía muy extraño cuando un amigo me decía, hoy yo odio a mis papás, o yo tal cosa a mis papás. Ya, igual que extremo eso, ¿no? Pero eso te pasaba cuando éramos como adolescentes o éramos pendejos. Juan, desde niños hasta adolescentes hasta compañeros de universidad. Ah, brígido. Oye, espérate un poco, stop. ¿Vamos a llegar a cocinar? ¿Dejaste la carne afuera? Dejé la carne afuera. Ah, ya. Entonces como que yo decía así como, pero ¿cómo, Juan? Si yo amo tanto a mi mamá. Y claro, después, cuando uno empieza a madurar y todo, empezáis efectivamente a ver cómo o cuál es el origen del por qué tus amigos evalúan hacia sus papás. Y efectivamente hay cagazos de por medio. Sí. Entonces termináis entendiendo que no es un tema de injusticia o de capricho, como hay, o sea, mi mamá vale oro, pero no todos les tocó ese papá. Exacto. ¿Cachai? A mí me costaba mucho, yo decía, pero ¿cómo si las mamás te tienen que querer, las mamás tienen eso? Y al final, claro, no, pues bueno. Como la paternidad cada uno la vive como puede, como le tocó. Sí. Y eso también es muy injusto porque al final, respecto a esas condicionantes, el niño no tiene la culpa. ¿Cachai? Nosotros fuimos niños, como evaluando a nuestros papás. Sí. Y lo peor de todo es que nosotros venimos de la generación donde se creía que los niños eran estúpidos. Como que los niños no se daban cuenta de nada. Y no, pues bueno. ¿Y qué es lo que me pasa ahora? Como todos nos dimos cuenta a nivel de sociedad que los niños sí se dan cuenta de todo, entonces ahora parece que hay que como que vomitarle las cosas a los niños. Ahora es cuando uno tiene que cuidar lo que dice delante de los niños. Bueno, mi mamá tiene una inteligencia emocional porque ella decidió desarrollarla, porque era un concepto que ni siquiera existía cuando ella era chica. Y qué difícil. Y muy difícil. Onda, mi mamá a mí me demostró que ella era una mamá que estaba adelantada a sus tiempos en muchas cosas. Por ejemplo, mi mamá jamás me habló de sexualidad, en ningún contexto. De hecho, es más, a mí me llegó mi periodo y ahí supe lo que era tener el periodo, ¿sabes? Olvídate lo que fue para ella ver que yo estaba tomando anticonceptivos. Imagínate, que esta es una estupidez, weón, pero del puerto un buque, que cuando yo estaba embarazada, nosotros con Felipe viajábamos harto al campo, y a mi mamá no soportaba que nosotros durmiéramos juntos, ¿no? Y le preparaba una pieza a él y una pieza a mí. Y un día yo le dije como, ¿estás hueveando? No, yo soy con Felipe, bueno, yo ya estoy embarazada, o sea, vivimos juntos, ¿cachai? Entonces, claro, no, mi mamá jamás habló de sexualidad, nunca nada, bueno, nunca nada. A mí mi mamá me explicaba las cosas desde la visión de un hombre, y cuando le daba directrices a mi hermana de cómo tenía que cuidarse las cosas que tenía que hacer, porque, bueno, yo te lo juro, mi mamá tenía un protocolo para absolutamente todo. Como yo recuerdo perfectamente escuchar a mi mamá explicándole a la Fiorella cómo tenía que zafar de una situación si ella sentía que un hombre la seguía en la calle. ¿Cachai? Entonces, y mi mamá cuando le daba esas directrices me sentaba a mí y me decía, Juan, como hijo, yo te amo, a tu hermana lamentablemente, porque claro, es una mirada bien machista, pero ella efectivamente para la época era súper real, como, sí, entonces como, a mí esas cosas me terminaron quedando como aprendizaje, entonces todas esas cosas, Juan, yo siento que mi mamá las hizo bien. Hay un montón de cosas que probablemente no estoy de acuerdo con mi mamá, pero Juan, frente a la precariedad de algunas situaciones, a lo difícil que fue para mi mamá, hasta lo difícil que es hoy para una mujer enfrentar sola su maternidad, sí, es súper injusto que la sociedad esté cuestionando absolutamente todo lo que hacen. Y yo, tú comprenderás que tú sabes, siendo mi amiga, que yo no soy ni feminista ni nada por el estilo, pero sí hay una weá muy injusta. La mujer es mamá 24/7. Sí. ¿Quién soy yo como hombre gay, sin hijos? ¿Por qué me creo yo con el derecho de cuestionar la maternidad de una mujer? Por lo mismo uno como cuando hijo, yo también decidí como dejar de cuestionar a mi mamá. Yo hoy con 29 años entiendo que mi vieja hizo lo mejor que pudo por mí, lo hizo todo, dio la vida, dejó las patas en la calle y eso a mí me basta para simplemente amarla y no cuestionarla más. Yo hace mucho rato que entendí que mi mamá hizo lo que estaba en sus manos hacer, lo hizo extraordinariamente bien porque mi mamá lo hizo extraordinariamente bien y eso yo se lo voy a reconocer aquí y en todos lados, con el orgullo que me genera la persona que es mi mamá, y yo desde ahí solté cualquier diferencia y termino como decidiendo honrar a mi vieja en cualquier caso, porque Juan, yo ahora mismo le digo, como yo te lo he dicho un montón de veces,
a mí mi mamá no me pide absolutamente nada, pero yo voy a sacarme la cresta por darle la mejor vejez a mi mamá, porque mi mamá eso fue lo que hizo conmigo. Yo no tengo hijos, no los voy a tener. Entonces para mí está la opción de como empezar a convencerme de que soy yo solo en la vida o que todo lo bueno que me pase en mi vida yo lo voy a compartir con mi mamá y es eso lo que yo quiero hacer. ¿Cachai? Como yo a mi mamá le digo, como cada logro, cada cosa es mía y tuya, porque en primer lugar, si tú no te hubieses sacado la cresta, no me hubieses puesto como las directrices y no hubiese informado a la persona que soy, en primer lugar no estaría logrando todas las cosas que estoy logrando. Exacto. Porque la disciplina me la enseñó ella, levantarme temprano me lo enseñó ella, hacerme cargo de mis responsabilidades me lo enseñó ella, salir al mundo a buscar mi espacio me lo enseñó ella. Entonces, ¿cómo voy a evaluar yo mal a mi vieja cuando, siendo una persona que no terminó sus estudios, que se sacó la cresta desde los 7 años trabajando, no puedo, no tengo el derecho simplemente a cuestionar a mi vieja? A diferencia de que no mido de la misma manera a mi papá. Claro. ¿Cachai? Como en donde él decidió estar desde el esfuerzo mínimo. Y yo te lo he dicho un montón de veces, o sea, a mí el esfuerzo mínimo yo no se lo acepto a nadie, ni a una pareja, ni a un amigo, y menos a mi papá. Menos cuando me tocó la mamá que me tocó que se sacó la cresta. Como, a mí el esfuerzo mínimo es lo que me ofende de mi papá, de mi figura paterna. Es que el creer que con 20 lucas en el año eres papá, el creer que con 3 llamadas al año o la llamada al cumpleaños, no. Como, eso es un esfuerzo mínimo y a mí me ofende, siento. Como, eso es lo que a mí no me hace tener tanta tranquilidad o uno aprende a vivir con eso. Yo por lo menos a mi papá no lo juzgo, él es así nomás y no me interesa tampoco. Es que sabes que yo igual cuando soy apegada emocionalmente a alguien, soy muy apegada emocionalmente a alguien, pero cuando no, es como que no me interesa, weón. ¿Cachai? Como que no sigo... No dejas que te afecte. No. Como suelta, tienes la capacidad de soltar situaciones negativas. Sí, por ejemplo, yo a mi mamá le agradezco mucho que haya trabajado y me haya dado lo mejor y todo, qué sé yo, pero tampoco es como... Que te quedaste como en eso, en esa historia como de desacuerdo. Sí, ¿no? A mí me costó, debo reconocer, yo tuve que trabajarlo más, porque al principio, que yo también te lo dije un montón de veces, como yo, por no tener un papá presente, mi primera infancia, yo me relacionaba con el mundo buscando aceptación, porque yo no quería que me abandonaran sentía la necesidad intrínseca de que me escogieran, porque mi papá no lo hizo. Entonces, yo efectivamente, después de la adolescencia, cuando me llegó la adultez, yo me di cuenta que sería, y bueno, para mí fue extremadamente difícil darme cuenta que yo sí tenía una herida de mi padre, ¿cachai? Y que muchas veces yo rogué atención, que yo rogué que me escogieran. Como que hiciste llamados de atención. Sí, ¿cachai? Y eso es súper injusto porque yo sí soy un tipo respetuoso. ¿Tú crees que eso es porque te faltó alguna figura paterna? A mí sí, efectivamente me faltó. Sí, porque cuando tú tuviste la suerte de tener al tío Tim. Sí. Y que lo hizo extraordinario. Tú siempre me decís como cuánto quería y lo importante que es para ti. Sí. Yo no tuve a un hombre abuelo, por ejemplo, o tío mayor o alguien que estuviera como supliendo esa imagen paterna. ¿Cachai? Entonces, como, imagínate lo que fue para mí cuando yo me di cuenta que era gay. Como, yo decía así como, ¿seré gay porque no tuve papá? Mira lo que te estoy diciendo, onda. De origen. Yo cuestioné el origen de mi sexualidad pensando en que yo era gay simplemente porque no había tenido una figura paterna que me enseñara a ser hombre. Como, yo ahora lo pienso y es hasta agresivo conmigo mismo, pensar que mi sexualidad nace desde un trauma, porque nace desde quien yo soy. Obvio, weón. No desde un... Pero eso cuesta mucho, hay mucha gente que no lo entiende así, y que dice, gente de otro tiempo, que dice como, que le faltó, weón, tener un papá al lado para que lo enderezara y no sé qué, la weón. El comentario más, digo, muy de campo, weón. Muy de campo, pero te chava bonita. Y me dice, y yo, bueno, porque es que hasta eso, es que, bueno, mira, es tanta mi admiración por mi tío, weón, que hasta en eso lo admiro, weón. Es de esas personas adelantado a su época, que dice, weón, ¿y qué te importa si le gusta un hombre, weón? Cuando mi familia, un poco retrógrada,
Me dicen, no, es que como la cuestión. ¿Qué te importa, weón? ¿Qué te importa si le gusta un hombre? ¿Qué te importa si le gusta una mujer? ¿Qué te importa si se hizo o no se hizo? Weón, la mujer que haga lo que quiera con su cuerpo, el hombre igual, y que estén con quien quieran estar y sean felices como El quieran poto es ser de ella, dijo el felices. tío Tim. Claro. Así, tal cual. Tal cual, po, weón. ¿Sí? Y yo eso pienso. Por ejemplo, yo digo, bueno, el día en que se muera mi tío, cuando se murió mi abuela, yo decía antes, ay, se va a morir mi abuela, el mundo se va a acabar. Y no, weón, el mundo no se acaba. Es muy triste, pero no se acaba. Y el mundo sigue, weón. Tú te mueres hoy día y el mundo sigue igual, el mundo no se detiene. La cagó, po, weón. ¿Cachai? Entonces, yo, por ejemplo, yo digo siempre, bueno, el día en que se muera mi tío, para mí, capaz, ahora sí se me acaba el mundo, ¿cachai? Porque yo con mi tío tengo esa relación de... Todos los días hablamos, weón. Weón, es buen tío, es buen hermano. Quien me diga que es mal hermano, de verdad, si alguno de sus hermanos me dice, ay, Humberto es mal hermano, yo te juro que le diría, eres la persona más mentirosa que existe en la vida, porque para solucionarle la vida a sus hermanos cuando se han mandado cagadas, el único que ha estado ahí ha sido él. Fue un buen hijo, un muy buen hijo que durmió al lado de su mamá durante 11 años cuidándola y llevándole el desayuno, el almuerzo y la cena si era necesario, y mudándole al último tiempo si era necesario. Fue un buen papá conmigo, porque no puedo decir que ha sido mi tío, ha sido un padre, y es un buen abuelo con mis hijos. Nos lleva a la conversación que tenemos siempre respecto a lo consistente que son las personas. Sí. Tú sabes que la persona que más adora y que más te ha contenido es buena persona porque también te has dado cuenta cómo él se comporta con el resto. Con el resto de la gente. No solamente contigo. ¿No? Y eso me pasa a mí también con mi mamá. Onda, yo la incondicionalidad que le genero a la vejez de mi mamá y por qué quiero participar de ella es porque yo me di cuenta que los últimos 5 años que mi abuela estuvo viva, mi mamá podía llegar a las 9 de la noche cansada, agotada, haber salido a las 5 de la mañana a su casa y había un espacio para ir a ver a su mamá, preguntarle cómo estuvo su día y que si acaso como hija ella podía ayudarla en algo. Imagínate. ¿Cachai? Entonces, yo no creo que mi mamá sea solamente buena mamá. Mi mamá es buena mamá y es buena persona. Y además, ¿por qué? Porque la gente te lo dice, weón. Porque la gente te lo dice. ¿Sabes cuánta gente a mí me... Mira la diferencia que te voy a decir, weón. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho que mi tío, oye, no hay un hijo y un hermano como Humberto? Gente que no tiene que ver con tu familia. No hay una persona como Humberto. Oye, Humberto es tan buena persona, weón. Tan buena persona que muchos de sus amigos se lo han cagado por ser buena persona, weón. No. Mi mamá es una persona que también se la han pasado, la han pasado a llevar. Y yo estoy dispuesto a dejarla cagada, porque ¿sabéis qué es lo que pasa? A mi mamá siempre le dijeron que había que llevar la fiesta en paz, y eso hizo que mi mamá no validara sus emociones. Claro. Y se retractara muchas veces de lo que ella realmente pensaba por llevar la fiesta en paz. Y sabéis que yo soy todo lo contrario, tú me conocí, yo soy de los buenos que tienen la necesidad de vomitar las weas porque me di cuenta que mi mamá, siendo una persona que intentaba empatizar con el resto, independiente de se la estuvieran cagando a ella, no servía absolutamente nada. Y me he dado cuenta en el transitar de mi vida que las buenas personas que yo tengo, amigos, mi mamá y todas las personas, nadie aprecia a las buenas personas en este mundo. No. El maricón, el cabrón, el que se pasa por encima, Juan, sí. Todo les resulta. Y mi mamá ha sido víctima de esa gente inescrupulosa porque mi mamá prefiere empatizar, prefiere no generar conflicto y yo soy todo lo contrario. Pero porque me di cuenta que si seguíamos en la misma de ser la familia que no peleaba con nadie, que llevaba la fiesta en paz, nos iban a pasar por donde se les ocurriera y yo no estoy dispuesto a eso y yo no estoy dispuesto a que a alguien le falte respeto a mi mamá, menos en su vejez y con la cresta que se ha sacado. Y eso me da mucha rabia de las familias también, weón. Cuando una persona muere, que en este caso muere mi abuela, puta, weón, todos la lloramos, weón, y estuvimos hasta el último respiro. Yo no estuve, no pude estarlo. No me arrepiento de no haberlo estado porque, como yo siempre te he dicho, yo nunca me sentí en deuda con mi abuela. Nunca quedó nada pendiente. Nunca quedó nada pendiente entre nosotras. La admiro hasta el día de hoy, weón, y toda la vida la voy a admirar, weón, de cómo era como persona. Pero claro, pues, weón, cuando estamos ahí en el lecho de muerte, weón, oye, lloramos y puta, mi mamá, que la weá, y cuando estaba enferma, weón, contabas con una mano
Exactamente. Con 3 dedos, vamos a decir. Las personas que estuvieron ahí día y noche. Mi tía Mireia, mi tío Humberto y mi mamá. Entonces, claro, llega un tío y le dice, no, pues que la cuestión no es... Mi tío, para evitarse el conflicto, ya hay que dejarlo nomás. Yo, bueno, no tenéis que dejarlo, ni cagando. ¿Cachai? Yo he tenido varios encontrones con mis tíos por lo mismo, porque yo he tratado de darles mi punto de vista y de poder decirles a ellos, oye, ¿sabéis qué? Estáis mal, pues, compadre. ¿Cachai? Estáis mal porque la cosa, amigo, no es así. No es como tú quieres que sea. No es como tú quieres que sea. No, y te dicen, no, es que la Fernanda es demasiado sobrada, es muy no sé qué. No, weón. Simplemente te pongo los puntos sobre las IE, weón. Pero qué brígido que intenten como estigmatizarte, porque cuando tú... Claro. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo siempre soy el malo, yo siempre soy el pesado, yo siempre soy el guan desagradable, el levantado de raja. Exacto, y weón. sabéis que a mí me molesta mucho eso, sobre todo que venga desde tu propia familia, porque bueno, uno sabe que uno no escoge a la familia. Y a mí me pasó exactamente lo mismo para el funeral de mi abuela, como yo era el nieto que más... el más regalón de la abuela, por parte de mamá, y eso yo estoy convencido, no lo voy a discutir con nadie. Yo quería ir atrás del cajón de mi abuela y se fueron toda la familia que no hizo absolutamente nada por mi abuela. Te juro que rabia esa wea. Juan, yo estaba tan enojado que yo quería echar a esas personas, así como Juan, soy yo y mi mamá, y mi tía Mari, y que estuvimos incondicional, y la Ale, mi prima, que también siempre estuvo con mi abuelita. Nosotros tenemos el derecho a ir al lado de mi abuela, como si tú no hiciste nada ahora, que te pongas a llorar no es mi problema, como nosotros, y mi mamá, muy conciliadora, una vez más mi mamá me dijo como, tú no tienes ese nivel de pena porque no disfrutaste de tu abuelita desde que tienes uso de razón hasta Yo creo que falleció. más que pena es culpa la que sienten, weón. Efectivamente, igual que tú, yo cuando mi abuela falleció, yo no tenía nada pendiente porque le dije todas las veces que quise cuánto la amaba, todos los veranos pasaba yo con ella, entonces, Juan, no sé, yo siento que las personas buenas son muy maltratadas en este mundo. Sí, y eso me carga, y muy maltratadas. Yo, la verdad, me he dado cuenta de eso, weón. No sé, bueno, se me olvidó, por si lo ven, mi tío Manuel igual fue un muy buen hijo y estuvo apoyando económicamente a mi abuela y hasta el día de hoy apoya a mi tío. Así que también estoy muy agradecida con él. Es una muy buena persona y le ha tocado muy duro también con su señora que ha estado muy enferma. Pero aún así, siguió siendo un buen hijo a la distancia y un buen hermano porque es un muy buen hermano también. Oye, este capítulo ha estado buenísimo, siento. Sí, bueno, nosotros ya previamente hemos conversado todo este tipo de situaciones, pero claro, yo siento que enfrentar temas familiares también es algo que se enfrenta poco. Me gustaría un capítulo de describir a nuestra familia, weón, como el tío, la tía, porque quedaría la cagada, yo creo. Bueno, sí, yo creo que nos mandan a bajar el canal o en volada nos mandan un matar. Sí, pero oye, para concluir, les queremos agradecer, estamos muy contentos del recibimiento de sus mensajes, a la Fer le ha mandado harto mensajito como retroalimentando el proyecto, sí. Así que nada, yo por lo menos en esta oportunidad me despido, como siempre los invito a que compartan, a que den like, a que comenten sus historias con nosotros, qué les hizo sentido y qué no, así que Fer, ¿algo que decirle a nuestra audiencia? Me hice tatuaje. Ay, ¿se ve? Ay, no. Ay, muy bueno, bien. Pero está ahí. Se hizo 3. 3. No 1. Ay, no se ve, o sí se ve. Bueno, no importa, me hice 3 tatuajes. No, nada, eso, muchas gracias a todos. Hemos visto cómo ha ido un poco creciendo el tema de las vistas en el canal. Ha sido bacán. Y eso, no sé qué más decir. Simplemente que no crean que todas las familias tienen derecho a opinar de sus vidas, porque la familia uno lamentablemente no la elige y se quedan solamente con las personas que ellos consideran que deberían ser realmente familia. Dense el lugar que corresponde, luchen porque lo que consideran justo y nos sean vemos. Una mierda con la gente que es una mierda con ustedes. Sí, se paga con la misma moneda. Nos vemos en el próximo capítulo, así que estamos atentos, les mandamos muchos cariños y hasta el siguiente sábado.